Hoy lo comentábamos, me parece que hay una comprensión por parte de los estudiantes, las estudiantes de nuestros secundarios, de la importancia de la escuela pública y la importancia de lo que tiene que ver con las herramientas y los instrumentos para poder prepararse para las instancias que nos esperan en el futuro. La mayoría de los que recibían la computadora decían que querían seguir estudios y en esas etapas tener una computadora o no tal vez definen un futuro distinto, así que creo que es importantísimo volver a distribuir equipos, netbooks entre todos los que están terminando en el último año de la secundaria. Son 168.000 en toda la provincia de Buenos Aires, por primera vez el Conectar Igualdad, pero en una versión, en un capítulo de la provincia de Buenos Aires, Conectar Igualdad bonaerense, que viene a suplir de alguna manera una ausencia, una falta, un agujero que dejó la política de Macri y de Vidal cuando dejaron de distribuir computadoras, con una excusa cualquiera, muy floja, que era que no había internet en las escuelas. Es cierto que había escuelas sin internet, pero no es que a las que tenían les distribuyeron y a las otras no, y menos todavía que empezaron lo que nosotros ya vamos a terminar, que es conectar a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, las que todavía no tenían conectividad en la escuela misma. Así que era simplemente distraer esos recursos para algún otro uso, como hicieron, lo comentábamos hoy en Varadero, que venimos de inaugurar una casa de la provincia de Buenos Aires, donde marcábamos lo de los jardines de infantes, que fue lo mismo. Terminaron con el fútbol para todos, porque dijeron que era más importante hacer 3.000 jardines de infantes. Finalmente no hubo ni computadoras, ni conectividad, ni jardines de infantes, ni fútbol. Así que creo que es todo parte de políticas de ajuste, que en aquel momento no eran el discurso del gobierno de Macri, pero que ahora, de cara a la campaña electoral, observamos que sí es lo que están proponiendo en nuestra sociedad: ajuste, dinamitar, semidinamitar, diferentes prestaciones del Estado, como si todos los males de nuestra sociedad partieran de que el Estado le limita a los individuos algo que desean hacer o sus libertades. Fíjense estos chicos, el Estado al revés le viene a garantizar la libertad en base a tener una computadora, poder tener un futuro mejor. Lo mismo pasa con la educación pública. Cuando gobernaron recortaron los sueldos, cerraron escuelas, 33 escuelas rurales. Bueno, aquí en el distrito estuvimos también recorriendo alguna escuela que había quedado en un estado de abandono absoluto y 33 que cerraron. Entonces eso es privar a una parte de nuestros vecinos y vecinas, nuestra sociedad, de los derechos que le corresponden. Siempre con ese discurso de que ajustando se va a conseguir en un futuro una presunta mejora que nunca se ha visto. La realidad es que lo dejaron sin escuelas rurales, sin computadoras, lo dejaron a los docentes sin su sueldo y así sucesivamente. Entonces creo que es un programa que es oportuno, que es importante. Estos chicos que recibieron hoy las computadoras las tendrían que haber tenido en 2017, cuando cursaban su primer año, no las tuvieron, así que tuvieron que pasar lamentablemente la pandemia. Nadie la esperaba, pero la pandemia sin computadora, obviamente ahí ven un caso, un ejemplo claro de cómo cambia la vida, el acceso o no acceso a determinadas oportunidades, llamemos en este caso instrumentos, herramientas que permiten desarrollarse de una manera distinta. Todos o casi todos decían que querían seguir estudiando, por eso tenemos el programa Puentes. El programa Puentes lo que hace es lo contrario de lo que decía el gobierno anterior. No quiero hacer una disputa partidaria de nombres, simplemente políticas y realidades. Hablaban de que había demasiadas universidades en la provincia de Buenos Aires. Decían, ¿para qué tantas universidades? Si los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. Bueno, todo mentira. La verdad que cuando uno recorre las universidades del conurbano, 17 universidades se inauguraron en la época de Cristina, y lo que encuentra es que 80-90% de los pibes y pibas que van son hijos de familias donde nadie había podido ir a la universidad. ¿Por qué? Porque le quedaba lejos, porque es un costo también, hay que incurrir en un costo. Nosotros lo llamamos inversión, pero las familias que no tienen recursos, lo contaba recién la vicegobernadora, ¿no? Que a veces por obligaciones de tener que trabajar no se puede estudiar, y más todavía si la universidad te queda siendo del conurbano en la capital y siendo del interior en algunas de las grandes ciudades provinciales, pero que también son muy lejos. Solamente pueden estudiar
los que más recursos tienen. Exagerando la nota tal vez, pero alguien que puede llegar a premio Nobel y si no tiene los recursos en la casa, lo vamos a dejar afuera. Todos los premios Nobel, les recuerdo, a los que odian al Estado argentino, la educación pública, vienen de la Universidad Pública Argentina. Y me parece que eso tiene que estar disponible para todos y todas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por eso insistimos en que cada localidad del interior tenemos que trabajar desde la provincia con programas nuevos, las casas de la provincia, los caminos rurales, frigoríficos municipales, por supuesto que tiene que haber voluntad desde el distrito de traer esos programas para acercárselos a quienes representan. Nosotros nunca discriminamos, por eso estamos aquí, por eso hemos invertido en las escuelas, por eso invertimos en las rutas, pero tiene que haber una voluntad recíproca, ¿no? Gobernador, hablaba recién de digamos, el plan que tienen los distintos candidatos de dinamitar el Estado. Yo pensaba que en los años que gobernó el macrismo en la provincia de Buenos Aires no hubo proyecto de vivienda, hubo un déficit habitacional que no fue, que usted ahora está trabajando en eso, entregando viviendas en distintos distritos, de hecho en Arrecife con un gobierno del PRO, en Carmen de Areco, en distintos distritos se pudo llegar. Sí, no discriminamos, nosotros tenemos un plan de vivienda, pero reconocemos una necesidad y por tanto un derecho. Que en este caso es un derecho de la Constitución argentina y nuestra Constitución bonaerense, el derecho a la vivienda digna. Todos piensan que es un problema del conurbano o de las grandes ciudades, el acceso a la vivienda, porque ven que acá está la pampa húmeda, ven mucha tierra y dicen que debe ser re fácil acceder a la tierra y a la vivienda, y no es verdad. La verdad es que tenemos un grave problema de acceso a la vivienda habitacional en el interior de la provincia de Buenos Aires. Venimos de Varadero, había 25 viviendas que quedaron pendientes de la época de Cristina. Obviamente el gobierno anterior decidió no terminar las obras como para no tener que reconocer, y lo digo porque hemos hecho lo contrario. Nosotros, obras en escuelas, montones, 200 y pico creo que eran, escuelas que estaban sin terminar, las terminamos. Yo no tengo ningún problema, 203, en reconocer que se inició nuestra gestión y también decir lo que es verdad. La pararon, nos pagaron una deuda, fue una cuestión proselitista, pero la terminamos y reconocemos que se empezaron antes. No es tan difícil, no se te cae ningún anillo si tenés que reconocer que vienen de otra época, pero con este criterio dejaron muchísimas obras sin terminar del gobierno que los antecedía. Y después la que empezaron ellos también la dejaron sin terminar porque empezaron un proceso de ajuste con el Fondo Monetario y cortaron todas las obras. Por eso esos 3.000 jardines que iban a hacer, 1.200 eran en la provincia. La anterior gobernadora dijo que terminó 65 edificios, no 1.200 sino 65. Nosotros ya llevamos 155 nuevas escuelas, edificios nuevos, casi más de 400 que tuvimos que reinaugurar porque estaban en malas condiciones, 6.000 obras, una inversión muy fuerte, y esto genera más necesidad también, porque vienen los directores, las directoras y dicen me falta un aula, me falta, y encantados, porque a la vez que la rueda se mueve, genera también nuevos proyectos y los queremos acompañar. La escuela pública en nuestra provincia está viva, produce y necesita. Entonces a eso estamos trabajando. En el tema de la vivienda, seguí en Varadero, los 25 que vamos a terminar, ya firmamos 25 nuevas y estamos con un plan de 200 viviendas. Pero tiene que ser el gobierno municipal el que tiene a su cargo el Código de Planeamiento Urbano, por lo tanto el que autoriza las construcciones, y un banco de tierras o alguna modalidad para crear tierra urbana donde se puedan hacer la vivienda. Nosotros ante cada demanda respondemos dando respuesta. Por eso tenemos más de 12.000 viviendas hoy en marcha en toda la provincia de Buenos Aires y muchísimas en el interior. Las magnitudes son distintas tal vez que en el conurbano por los volúmenes, pero esa necesidad después empieza a presionar sobre el costo de los alquileres, porque no hay vivienda y se encarecen los alquileres y eso afecta a los salarios, el poder adquisitivo. Entonces hay que tener, y de nuevo, los adoradores, los aduladores, los amantes de esa idea de que el mercado te va a solucionar todo. Bueno, acá el mercado puede hacer lo que quiera, pero el hecho real es que los problemas de vivienda no los está solucionando el mercado. Sobre todo no ya digo de sectores vulnerables, sino de sectores populares, de sectores trabajadores, de laburantes. No, la diferencia entre un sueldo y el costo de una vivienda a veces genera un abismo. Por eso ha habido históricamente en la Argentina también planificación, porque a la vez que abaratás la vivienda existente para el alquiler,
generás nueva vivienda, generás trabajo, mano de obra en lugares donde se necesita. Así que tiene muchas virtudes la obra pública, pero han dicho, yo escuché, 0 obra pública. Y el otro, eso creo que dijo los libertarios, y los otros 0,1. Y además no hace falta, en el caso de Cambiemos no hace falta discutir qué van a hacer, porque gobernaron hace poquito, y ya vimos lo que hicieron, teniendo toda la plata del mundo, porque la verdad que no hubo gobierno con más recursos que el gobierno anterior. Nos endeudaron en 100.000 millones de dólares, fíjense, en relación a, es un cuarto del Producto Bruto Interno en 2 años. Es increíble, fue el país que más se endeudó del mundo en los primeros 2 años. Después consiguieron el crédito más grande del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Y no hicieron ni una casa con eso, no hicieron ni una escuela, ni una fábrica, cerraban las empresas. O sea que es una concepción. Por eso yo no lo digo ni chicanera ni despreciativamente. Creen en eso, en un modelo que es un modelo muy concentrado, más vinculado a lo financiero, que no cree mucho en lo nacional, ni en la industria nacional, ni en la soberanía nacional, así han hablado de Malvinas, etc. Somos de otra procedencia, tenemos otra mirada, y a la provincia de Buenos Aires, los programas neoliberales de la derecha, los programas de ajuste que hacen, me animo a decir, más daño que otras provincias también, y sobre todo dividir los sectores sociales desde, digamos, por la política que plantean es para el rico y los pobres. Y pasa esto, después dicen que lo soluciona el mercado, pero claro, el mercado si no hay recursos y si no hay ganancias no va. Entonces, miren, escuchaba hace un tiempo un discurso de Obama. Yo no es peronista Obama, eso lo claro que puede haber una confusión. Y Obama, hablando con empresarios, le decían, bueno, pero el Estado les empezó a decir, bueno, pero las rutas por las que llegamos acá. Estaba en una escuela, esta escuela, el aeropuerto, ¿qué lo hizo? Y sigamos, porque las tecnologías que hoy usamos todos también las descubrió el Estado y las hizo el Estado, y después las aprovecharon los privados para hacer negocio, pero bueno, donde es rentable, donde hay poder adquisitivo. Donde no hay poder adquisitivo, en países como el nuestro, periférico, tiene que estar el Estado. Y eso yo creo que es indudable, solamente en situaciones como la que estamos viviendo, donde le ponen un micrófono a una persona que dice que va a dinamitar el Banco Central o el Estado, y nadie le dice, pero no te das cuenta que, a ver, la pregunta es ¿qué van a dinamitar? ¿Esta biblioteca? ¿Qué piensan dinamitar? Cuando ajustan, ¿qué van a bajarle el salario a quién? A los maestros, las maestras, ya lo hicieron. Entonces, tal vez aparece como una solución mágica, como si fuera a frotar una lámpara, y que entonces se soluciona todo. Lo que nosotros tenemos es una historia muy larga de la aplicación de estos proyectos y estos programas. Lo vivimos hace poquito con el gobierno de Macri y de Vidal, que ni gobernaba desde nuestra provincia, gobernaba desde la capital. Y así fue. Por eso digo, por más dificultades que tenemos, que uno las asume y que las tenemos que resolver, la verdad que ese tipo de soluciones, que puede sonar muy disruptivo, que novedoso, va a dinamitar todo. Bueno, el que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, pregúntese qué derecho va a perder. Porque la verdad que si hay menos Estado, si hay menos recursos, y bueno, seguro no van a llegar. Entre el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, nos tenemos que ocupar de que no haya tampoco en el interior de la provincia condiciones tan desfavorables y tan distantes de lo que se necesita. Gobernador, ¿qué balance hace de su gestión y si se va a presentar a la reelección como gobernador? No, balance de la gestión no soy yo el que lo tiene que hacer. Sí creo que se nota aún los que a regañadientes lo hacen porque tienen una intencionalidad política, pero creo que la sociedad de la provincia de Buenos Aires nota que hay un plan de infraestructura escolar como no hubo en muchísimo tiempo, un plan de vialidad como no hubo en muchísimo tiempo, que en salud nos tocó enfrentar una pandemia donde en otras provincias argentinas menos complejas por la dimensión, por el volumen, por las distancias, que lo que es la provincia de Buenos Aires, se quedaron rápidamente sin camas. En la ciudad de Buenos Aires desbordó, las instalaciones tienen 33 hospitales, ni uno lo inauguró el PROE, son todas obras nacionales que vienen de la época en que no había esa autonomía que hay hoy. Entonces, y aún así se quedaron sin camas, sin respirador, no habrían camas de terapia intensiva. No es para criticar, solo para describir. En la provincia de Buenos Aires, que teníamos una situación de emergencia sanitaria, porque nos dejaron con deuda con todos los proveedores,
no había remedios en los hospitales, el equipamiento no funcionaba porque no compraban los repuestos. Hicieron un desastre. Y así todo haciendo un gran esfuerzo, que no es del gobierno, sino de nuestro pueblo, trabajando de manera coordinada, y logramos pasar la pandemia sin que nadie se quede sin cama, sin respirador o sin vacuna. Entonces, en salud, estamos haciendo la integración del sistema de salud, una inversión muy, muy importante en educación, además de lo que decía de los edificios, lo importante es lo que pasa dentro, en cada uno de los niveles educativos, más allá de la ampliación y la reconstrucción, estamos trabajando en transformaciones profundas en los contenidos, ya lo hemos hecho en el nivel inicial, estamos trabajando en el nivel secundario también con el régimen, insisto con esto, nos tiraron con todo, con el tema que no quieren que repitan, no queremos que abandonen, no queremos que abandonen, y hoy hay abandono escolar. Entonces esa deserción hay que evitarla dando más asistencia, más acompañamiento a los pibes y a las pibas. Y la verdad que son cosas bastante básicas, uno sabe que los diarios porteños, muchos de ellos macristas, siempre que hablan de la provincia de Buenos Aires es con desprecio, es con desprecio. Yo creo que nosotros recorriendo la provincia vemos que no es lo que se vive, no es lo que se siente, ni es lo que se necesita, así que vamos con Verónica a seguir trabajando en esta misma dirección, salud, educación, infraestructura. Por supuesto, hoy hablábamos de las computadoras, los viajes egresados, son derechos que estamos reconociendo y creo que esta elección no es tan difícil, porque la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto. ¿Paso o no paso? ¿En dónde? No, ¿al paso o no? ¿En dónde? ¿En la provincia? ¿En la provincia? No, en la provincia, dentro de nuestro espacio, no hay candidatos alternativos, pero si alguien quiere presentarse, bienvenido, discutiremos los proyectos, eso enriquece. No hay candidatos, después las encuestas muestran que sería difícil que haya, pero nosotros por supuesto que estamos dispuestos a discutir, sobre todo si es para mejorar. ¿Y en la Nación? ¿Y en la Nación? Sí, por supuesto. ¿Y en la Nación? Y en la Nación, y hay que darse una estrategia. La verdad que hace poquito el presidente tomó una decisión para nosotros muy relevante, porque decidió no presentarse a su reelección, y eso abre un panorama donde habrá que darse una estrategia, porque digo, nosotros... Verónica, yo no somos de las aventuras individuales, no es que nos juntamos un día, che, ¿qué querés hacer? Elegir, no es un tema nuestro, sino que es lo que favorece más, fortalece más a nuestro espacio político, y además trabajamos de manera colectiva y además trabajamos en integración y en articulación con la propuesta nacional, así que necesitamos que esa estrategia se termine de configurar. Hablando de estrategia, ¿cuándo se conoce la estrategia? La traigo en la actividad de hoy, con respecto a la jornada de hoy, con el ministro, con el gobernador y por supuesto a tantos chicos que recibieron su compra. Bueno, dos cosas. Primero, yo sí voy a contestar sobre la fórmula y en realidad los gobiernos. A ver, claramente nosotros hemos vivido distintos gobiernos en la provincia de Buenos Aires. Lo decía muy claro nuestro gobernador. El Estado cumple un rol fundamental, pero también lo cumple quien gobierna. Porque hay gobiernos que van en función de la gente y hay gobiernos que no van en función de la gente. Y fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer junto al gobernador es seguir construyendo y reconstruyendo estos derechos, porque durante 4 años se destruyeron muchísimos derechos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires especialmente. La verdad es que la gestión de Axel él no lo va a decir, pero sí lo voy a decir yo, con todo el compromiso, el cariño y el amor que tenemos en el interior de la provincia ha sido enorme. Y ustedes lo ven porque ustedes son del interior. No solo viviendas, no solo tenemos asfaltos, no solo las escuelas, no solo los hospitales, sino que además está trabajando permanentemente en sus rutas, en el desarrollo productivo de sus lugares, porque si hay algo que es fundamental es cuál es el desarrollo productivo, la generación de trabajo que vamos a ir generando en esta etapa y que venimos generando, y es enorme la tarea que se viene haciendo. Es decir, nosotros no podemos solo vivir en estas zonas de la producción primaria, sino que tenemos que ponerle muchísimo valor agregado, tecnología y distintas cuestiones que van haciendo al mejoramiento, pero además también a la generación de trabajo para estos jóvenes que hoy recibían las computadoras. Y volviendo a eso, para nosotros es un orgullo, porque nosotros venimos de una generación luchadora que nos costó mucho sacrificio las conquistas y estos derechos que estaban en la Argentina instalados y que los sacaron. Que los chicos vuelvan a tener esas computadoras, que se las podamos entregar, aunque sea en el último año de la secundaria, para nosotros es un orgullo, porque ellos van a poder de aquí en más tener una herramienta más.
pero también el compromiso nuestro a que los chicos que vienen atrás de ellos, que están en la secundaria, puedan recibir también sus computadoras. Esta continuidad y no cortar el avance de estos derechos es fundamental en estos tiempos. Por eso, a la hora de pensar, no solo en el Estado, sino en quienes gobiernan, debemos pensar en nuestro futuro, porque hay quienes acompañan a la gente, a los chicos, las posibilidades, y hay quienes no los acompañan, sino que al contrario, les destruyen los caminos. Por eso, en momentos de crisis, sí es difícil, por supuesto, pero hay una inversión enorme en esta provincia, una inversión que no se veía durante mucho tiempo. Hace 4 años atrás, casi 4 años atrás, o 3 años y pico atrás, se veía endeudamiento, no se veía inversión. Digo, todos los presupuestos ¿a dónde iban a dar? Y el endeudamiento ¿a dónde iba a dar? No lo vimos en ningún lado. Bueno, hoy no hay endeudamiento y sin embargo estamos poniendo inversión permanentemente en todos los espacios. Y esto es lo que queremos. Queremos que Capitán Sarmiento, que todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, del interior, más chicos, más grandes, puedan tener oportunidad. Y a eso vamos a trabajar juntos nosotros dos.